Él venía borracho. Me daba una paliza. Porque estaba ese vaso así, así no tenía que estar el vaso. Tenía que estar boca abajo. Si estaba la silla aquí, aquí no tenía que estar la silla, tenía que estar en el otro sitio. Ya tenía los palos encima. Pues de ahí ya vinieron, no aguantar, paliza. Yo tenía los pelos por aquí, por la espalda. Todas sus cosas era de cogerme de los pelos, de darme contra la pared, me ponía la cara así, y yo no podía respirar, yo no podía hablar, porque yo no sabía hablar, porque yo era una analfabeta, porque yo era un bulto, porque yo no valía un duro. Así ha sido 40 años. Yo lo creía porque tenía 11 hijos, no tenía dónde irme, porque yo no podía irme con mis padres ni con nadie. Yo tenía que aguantarlo, que me diera paliza sobre paliza, paliza sobre paliza, un día sí y otro no, y el del medio. Yo le tenía miedo, yo le tenía horror. Yo era pensar de que eran las 10 de la noche o las 9 de la noche y no había venido de trabajar, que salía a las 6 de la tarde. Yo ya me tenía temblando como una niña chica. Porque sabías cómo iba a venir. Yo ya me tenía temblando como una niña chica. Es el testimonio desgarrador, se nos ponen los pelos de punta, desde luego, quienes recordamos aquello y han podido ustedes verlo. Hoy se cumplen 25 años del asesinato de Ana Orantes. Es esa mujer que han escuchado ustedes, que murió a manos de su exmarido, con el que compartía vivienda tras separarse por orden de un juez. Ella contaba en televisión esas palizas y humillaciones a las que fue sometida durante nada menos que 40 años. Y 13 días después de ofrecer ese testimonio, su exmarido la quemó viva. Hoy, precisamente, como les estamos contando, se cumplen 25 años de ese crimen machista que marcó un antes y un después, porque fue el detonante de la reforma del Código Penal en materia de violencia de género. Para hablar de todo ello nos acompaña aquí en el plató del canal 24 Horas Pilar López Díez, doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y también es autora de numerosos estudios, entre ellos Mujer, Violencia y Medios de Comunicación. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias. Hemos escuchado ese testimonio desgarrador de Ana Orantes. Ella explicaba algo que muchas mujeres han sufrido, pero quizá ella fue la primera en atreverse a hacerlo públicamente, contarlo tan gráficamente que muchas mujeres se sintieron identificadas y otras lo sufrieron, ¿no?, en sus propias carnes, lo sintieron como si lo hubieran vivido ellas, ¿no? Se te ponen los pelos de punta. Quizá fue eso lo que propició que cambiara algo en la sociedad, en la violencia de género, ese testimonio, Pilar. Pues sí, te podríamos afirmar que eso fue así. Y lo que tendríamos que decir es que 1997 fue una fecha, hoy son los 25 años, pero que antes el movimiento feminista estábamos luchando por este mismo problema. Podríamos decir que yo fui directora de La Mujer Feminista durante el tiempo que lo tuvimos publicada, esta revista, y aquí ya pone Mujeres Maltratadas. Aquí se recogen 10 páginas de un dossier donde se habla de lo mismo que se habla ahora. Cuál es la labor de la policía, cuál es la labor de todo el engranaje que interviene en la violencia masculina contra las mujeres. Es una información, me ha dicho, del año 1989, 1989. Es decir, hace 33 años que ya estábamos trabajando en la violencia masculina contra las mujeres. Y quizá fue en la época en la que falleció Ana Orantes, en la que empezó, digamos, la sociedad a reaccionar, aunque ya se estaba haciendo algo, como usted está diciendo, pero digamos que cuando ocurrió esto, el asesinato de Ana Orantes, digamos que el delito, la muerte de las mujeres dejó de ser pues, un crimen pasional, un suceso, se convirtió ya en lo que es en violencia de género. Y esto llevó a la reforma del Código Penal, a esa ley, la primera ley contra los malos tratos, contra la violencia de género, en 2004. Y usted está hablando de que en 1989 ya se estaba hablando de eso y, sin embargo, tuvieron que pasar tantos años. ¿Por qué? Bueno,
por una razón sencilla. Yo creo que el caso de Ana Orantes da cuenta de la gran importancia que tienen los medios de comunicación. No existe nada en la sociedad si vosotros, si vosotras no lo representáis en los medios. Por lo tanto, este asunto, esta mujer que continuamente la hemos estado viendo ahí, con esa carita diciendo yo no valía para nada, él tenía que decidir absolutamente todo en esta casa. Por lo tanto, los medios, por eso estamos aquí y por eso esta casa, Televisión Española, hace 22 años elaboramos un manual de urgencia para ver cómo deberían tratarse las noticias de violencia masculina contra las mujeres, que si te das cuenta yo no hablo de violencia doméstica porque es incorrecto, pero tampoco hablo de violencia de género, porque todo el mundo que me esté escuchando entiende perfectísimamente lo que es la violencia masculina contra las mujeres, cuyo objetivo es controlar, y ya Ana Orantes lo decía, controlar, hacer en la casa lo que diga la autoridad. Y la autoridad es la autoridad del marido, la autoridad masculina. Es que vamos a recordar que hasta 1980, hasta hace unos 40 años, el hombre podía, digamos, meter en vereda a la mujer y los jueces decían, bueno, señora, váyase usted a casa porque algo habrá hecho usted mal. De hecho, la propia Ana Orantes sufrió esa situación. Claro. Es increíble cómo no ha pasado tanto tiempo, estamos hablando de hace 40 años. Efectivamente, hace 40 años. Y de hecho, perdona Pilar, en los medios de comunicación cuando falleció Ana, cuando fue asesinada Ana Orantes, que hay que decirlo, fue asesinada, algunos medios de comunicación decían, bueno, pues lo trataban como si fuera un suceso, no como, incluso decían que ella algo había tenido de culpa por haber salido en un medio de comunicación a contar su caso. Claro, no había habido todavía nada de formación, que por cierto hay que felicitar a esta casa porque estáis teniendo formación en género, que es absolutamente importante. Es decir, la tradición del patriarcado, de considerar que es superior el hombre a la mujer, eso daba como consecuencia que la situación era normal. O sea, que el hombre mande es normal. Por eso existe esta violencia y por eso llegan hasta asesinar. Estáis dando ahora en 24 horas 2 mujeres que han fallecido. Me parece que ya van 42. Sí. Por cierto, en el año 2002, cuando hicimos este documento, fueron 37 las mujeres asesinadas por los hombres en sus casas. Entonces, es normal, si no se cambia la educación, si en la enseñanza no se introduce el nuevo modelo de decirle a un niño que él es tan importante como la niña y que la niña sepa y además diga, no, tú a mí no me tienes que mandar, tú a mí no me tienes que decir nada, yo soy exactamente igual que tú. Si no lo introducimos en la educación, y te digo, educación desde preescolar, estamos hablando de los 3 años, y digo más, el padre y la madre de familia tienen que decir, yo no quiero que mi hija sea maltratada, yo lo que quiero es que mi hijo y mi hija se respeten, claro. Porque nadie quiere al día de hoy 42 asesinatos. Claro que no. Habla usted de la importancia de los medios de comunicación, la responsabilidad que tenemos a la hora de informar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta los periodistas a la hora de contar un caso de violencia machista? ¿Qué tenemos que evitar, Pilar? Bueno, es importantísimo no lo que hay que evitar, sino lo que hay que añadir. Tú misma, que has sido perfecto, te has corregido cuando has dicho tantas mujeres fueron asesinadas. No. El sujeto de la oración, y eso lo estudiamos en periodismo y eso lo enseñamos en la Facultad de Periodismo, el sujeto de la información de un asesinato de una mujer no es ella es el objeto. Sobre ella ha recaído un hecho que ¿quién lo produce? El asesino. Por lo tanto, hay algunos sitios en donde ya se está diciendo fulanito de tal, identificación. ¿Qué hacemos cuando ponemos sujeto a la mujer? Victimizamos a la mujer. Mira, pobrecita, está sufriendo mucho y mejor que la haya asesinado. No, lo que tenemos que hacer es no victimizar a la mujer, lo que tenemos que hacer es poner el sujeto de la oración, que es el asesino. Claro. Y no poner ninguna excusa. Por ejemplo, lo habéis hecho muy bien porque he estado escuchándoos mientras que esperaba.
y no estáis diciendo lo que a veces se dice. Y ingresó en un psiquiátrico. Si te das cuenta, eso ya no puedes estar diciendo, ese hombre estaba enfermo. No. La investigación, y tú me dices, ¿qué es lo que nos falta? Pues os falta que en esta noticia de estas dos asesinadas se diga, según la investigación, no es problema de crimen pasional, como se decía, no es problema de que este hombre esté enfermo, no es problema de que esté en paro, no es problema de que sea celoso. Sí, que de alguna manera se está justificando su acción. Efectivamente, se sabe, porque eso lo dice la investigación, y tenéis que informarlo a la ciudadanía, se sabe perfectamente que los hombres que matan pertenecen a todas las clases sociales, tienen unos ingresos que pueden ser desde multimillonarios hasta hombres que no ganan prácticamente nada o están en el paro. Pueden ser alcohólicos o no alcohólicos, pueden todo, absolutamente. Por lo tanto, nunca tratemos de justificar la actuación de un asesino que mata a su mujer por una única razón, y eso nunca lo decís. Porque quería controlarla. Coged datos, redactores y redactoras de 24 horas, coged datos. La mayoría de los asesinatos de los hombres a las mujeres son cuando ellas quieren separarse. Es decir, como Ana Orantes. Ana Orantes salió ahí diciendo, es que yo no valía para nada. Él tenía que decir la última palabra. Hoy, estos hombres que matan, que por cierto están por doquier, lo hacen por la misma razón. Quieren controlarnos, someternos para que se haga su voluntad. Y las mujeres no debemos consentirlo. Claro que no. Bueno, vamos a recordar, no todos los hombres, es una minoría evidentemente de los hombres que maltratan y que tienen esos pensamientos hacia las mujeres. Usted ha hecho un estudio de los medios de comunicación, cómo tratan la violencia machista, la violencia, ¿lo digo bien? Sí. ¿Machista? Sí. Y masculina contra las masculina, mujeres. no de género. Concreta. Eso es la violencia machista. ¿Cómo lo tratan? ¿Hay diferencias entre la prensa, la radio, la televisión y dentro de la televisión los medios informativos y los programas, Pilar? Vamos a ver, por suerte, las personas que después de 33 años ya sabemos que tienen más conocimiento son aquellas periodistas, y hablo en femenino porque son mayoritariamente las mujeres que en esta casa estáis sensibilizadas con el problema del que estamos hablando, por lo tanto, suelen estar más en informativos. Un programa de interés general, un magazine de por la mañana, etcétera, hay mucha gente que está menos formada y por lo tanto va más a la superficialidad de las cosas. Cuando estamos hablando de prensa, bueno, lo que sí tenemos que decir es que en nuestro país, por ejemplo, no se ve lo que se ve en The Guardian, en el Reino Unido. The Guardian sigue hablando de violencia doméstica, que por cierto, para que todo el mundo me entienda, violencia doméstica significa ella le pega a él le pega a ella le mata a él la mata a ella. Pero no distingue de sexo. No distingue. Claro. Cuando la violencia de género, pero no lo digo yo, lo dice la ONU, lo dice la Unión Europea, lo dicen todas las comisiones que se hayan podido organizar para tratar este tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En general, tenemos que decir que en España vamos un poquito más avanzados que incluso países de nuestro entorno cultural y también de Estados Unidos. En Estados Unidos apenas se informa. Lo que cuando se ve a esa mujer en el telediario de las 9, que lo veo yo, esa mujer con la mano delante en violeta, que es el color del feminismo, que os realmente, digo, lo estáis haciendo muy bien, cuando se ve eso, tú ves ese día que han podido matar a dos mujeres en el Reino Unido y, sin embargo, la BBC no te informa de nada. Con lo cual, Pilar, tú estás de acuerdo en que se visibilicen los casos, que se hable, como algunas asociaciones feministas, que se hablen de los asesinatos de mujeres a manos de hombres, aunque hay otras corrientes que siempre han alertado de ese posible efecto llamada. ¿Tú estás de acuerdo con la primera? Absolutamente. Primero, no está demostrado porque en España tenemos datos. Lo bueno de este asunto es que estamos investigando. Entonces, en la medida que investigamos, sabemos, y alguna persona que tenía esa posición la ha modificado y ha dicho, no, los medios tienen que seguir informando, porque tenemos que saber que de lo que no se informa no existe para la audiencia. Claro.
Es como si no pasara. Efectivamente, no existe. Han pasado 25 años de este asesinato. Desde entonces se contabilizan desde 2004, creo. Tres. Gracias por la corrección. Desde 2003 se contabilizan más de 1.100 mujeres, 1.174 por ahí, más o menos. Son muchas. ¿Qué pasa? ¿Qué está fallando, Pilar? Bueno. Aparte de la educación en las escuelas y en casa, ¿algo más? No. Está fallando lo que acabas de decir. Es decir, se ha modificado cualitativamente la educación en las escuelas. Sí, aquel profesorado, aquellas mujeres, aquellos hombres que están con niños y con niñas, claro que habéis hecho algo desde los medios de comunicación y claro que son más sensibles a introducir el tema de la igualdad en los medios de comunicación. Es cierto, pero falta eso. Y como estamos en un medio de comunicación, lo que tenemos que hacer es modificar aquello que podamos modificar. Y la cosa está muy clara. Hemos dicho que no hay que abrir la información diciendo que una mujer ha sido asesinada, porque además el español no es pasivo, el español es una lengua activa, por lo tanto tenemos que poner a un asesino. Luego, ¿cómo nos referimos? O sea, que tendríamos que decir, en lugar de una mujer ha sido asesinada a manos de su marido en Lleida, tendríamos que decir, un hombre ha matado a su mujer, a su pareja en Lleida. Eso es lo que tendríamos que decir. Efectivamente, sujeto, verbo y predicado. Eso que quizá a lo mejor se hace para destacar que ha sido una mujer la que ha muerto. Pero, según usted, lo estamos haciendo mal. No, pero hay una cosa, tú sabes muy bien que redacción periodística en todas las facultades de Ciencias de la Información del mundo entero dice que la noticia se empieza por el sujeto de la oración, no por el sujeto pasivo de la oración, no. Y eso victimiza, como decía antes, vamos a dejarlo de la victimización. Y además hay otra cosa, ¿sabes los ciento pocos individuos que están en estos momentos en las cárceles españolas? ¿Tú sabes lo que dicen? Si yo salgo mañana de la cárcel y mis vecinos me siguen saludando... Pero ella ya no está. Pero efectivamente, ella ya no está. Lo que hacéis no poniendo los calificativos adecuados. Todo el mundo sabemos que en una noticia no podemos decir el hombre la mató. No, no es el hombre. Esa caracterización de hombre no es correcta. Hay criminal, cuando está comprobado que lo ha hecho, criminal, asesino. ¿Por qué nunca se utiliza? Y entonces aquí ya tendríamos para otra entrevista. ¿Por qué? Sí. Porque no queremos poner al sujeto de la oración como lo que es, lo que son, los que son. Yo no estoy hablando de que todos los hombres sean unos asesinos. Por cierto, todos los hombres quieren tener poder sobre las mujeres con las que se relacionan. Eso tenemos que decirlo, eso es verdad. Pero lo que sí es cierto es que el que ha matado... ¿Y qué me dices de una sentencia de 20 años de prisión para un asesino y que se hable del condenado? No, hombre, si ya ha sido juzgado, no me estás diciendo que hay que esperar a que sea juzgado. No, periodistas del mundo, chicas y chicos, por favor, llamemos a las cosas por su nombre, que eso es lo que enseñamos en las facultades de Ciencias de la Información. Claro que sí, Pilar. Bueno, pues mira, tenemos en contacto en estos momentos, desde Granada nos atiende Raquel Orantes, hija de Ana Orantes. Bienvenida, Raquel, y muchas gracias por dedicarnos este tiempo para estar aquí en el canal 24 Horas, en un día que yo entiendo que es muy complicado, debe ser muy doloroso, aunque ha pasado mucho tiempo, el recordar todo aquello. Cuéntanos, Raquel, ¿cómo estáis pasando este día? Muchas gracias a vosotros por seguir contando con nosotros. Pues la verdad que son 25 años, parece que ha pasado mucho tiempo, pero esta herida nunca sanará, porque es una herida dolorosa donde tal día como hoy, hace 25 años, nos arrebató lo más grande, lo más bonito que teníamos en nuestra vida, el amor más inmenso que puede haber, que es el de una madre, y de una manera tan vil y tan cruel. Así que es un momento muy doloroso, sirve como calmante, por supuesto, el que se le rinda homenaje desde la ciudad de Granada, su ciudad, ella nacida en la calle Elvira, de una familia humilde,
y para nosotros es importante que se la siga recordando. Yo creo que para todos los hijos e hijas de mujeres que han sido asesinadas es importante que los recuerdos y los testimonios de esas mujeres sigan vivos. Para nosotros, desde luego, es importantísimo. Es importante, sí. Vamos a recordar, lo hemos contado antes, que Ana se había separado un año antes, un juez les había concedido la residencia en el mismo domicilio, tenían que vivir uno en un piso, otro, en otra planta. Imagino que era muy difícil para ella, también para vosotros, pero para ella sobre todo vivir con quien la había maltratado durante 40 años, Raquel. Era muy doloroso, pasábamos muchísimo miedo, tanto ella como nosotros, sobre todo las noches eran terribles. Y a esta situación se llegó porque un juez de paz, buscado por él, por un maltratador que había demostrado que la había maltratado con denuncias, consideró que las casas eran independientes, mira si eran independientes, que la asesinó en la misma casa, y consideró que podían convivir. Posteriormente se separaron porque entonces en el año 97 era una separación casi de mutuo acuerdo, donde no se tuvieron en cuenta todas las denuncias que mi madre había puesto, donde no se tuvieron en cuenta que mi madre sufría y pasaba miedo. Y la sentencia del juez de eso fue convivir, uno en la parte de abajo y mi madre en la parte de arriba. Las noches, como te digo, eran terroríficas. Vivíamos con 4.000 cerrojos, vivíamos con el teléfono de la Guardia Civil siempre pendiente, intentando no dejar a mi madre nunca sola, pero pilló el descuidón de media hora, de poco tiempo, de una franja de poco tiempo, donde nosotros trabajábamos para cometer el asesinato. Yo creo que jueces y fiscales en ese momento, en el asesinato de mi madre, por supuesto, fueron cómplices. ¿Crees que fueron cómplices de todo lo que ocurrió, no? Ella, desde luego, fue muy valiente. Por supuesto. Ella fue muy valiente al atreverse a visibilizarlo en un medio de comunicación. ¿Recuerdas ese impacto que causaron las palabras de tu madre en ese programa, en Canal Sur? Pues recuerdo, por supuesto, recuerdo el impacto que generó hoy por hoy también me lo hacen saber así todas las hombres y mujeres que se acercan para decir que el acto de valentía que tuvo mi madre. Para mí también fue impactante ese día que la acompañaba yo en el público y escuchar de su voz cosas que yo no había vivido, pero de las que ella nos protegía. Entonces para nosotros fue un honor y un orgullo que mi madre se desahogara, porque yo creo que tenía el legítimo derecho a hacerlo así, tal y como lo hizo. Fue una decisión que ella tomó y que, por supuesto, nosotros respetamos y la acompañamos en ese momento, la verdad. ¿Cómo se convenció de ir allí a denunciar? Pues ya era un programa que veíamos de tarde en tarde en Canal Sur, todas las tardes, mi hermano Fran, yo, mi sobrina, los cuatro. Y la veíamos y era un programa que le encantaba. A ella le encantaba Irma Soriano, le gustaba. Y ella veía, escuchaba cómo los hombres y mujeres iban a aquel programa y se desahogaban y contaban su experiencia de vida. Y por qué no hacerlo ella, ¿no? Yo creo que ella lo necesitaba darse a conocer, dar a conocer a esa Ana Orantes valiente que había tomado la decisión por fin de tomar las riendas de su vida y hacer conocer a esa Ana Orantes, porque éramos, ya te digo, los desconocidos. Yo creo que vivíamos de puertas para adentro, donde no éramos conocidos ni por los vecinos ni por nadie, porque el maltratador se encargaba de anularnos y de aislarnos. Primero físicamente, con distintos cambios de hogar, donde empezaban a poblarse con vecinos y donde veían los vecinos lo que estaba pasando, pues nos iba pasando de casa a casa. Esas casas las íbamos construyendo, tanto los hijos como mi madre. Y ya te digo, para nosotros es un orgullo el que ella tomara esa decisión, y yo creo que ella, Ana Orantes, mi madre, hoy por hoy y 25 años después, si tuviera que volver a repetir y ir a ese programa, lo haría, porque era una mujer con unas convicciones y con unos valores profundos y arraigados, y así fue, así nos lo hizo saber y nos lo inculcó desde pequeño. Una mujer fuerte que, como tú dices, os intentó proteger en todo momento. A tu madre, vamos a recordarlo, tu padre la asesinó 13 días después de ofrecer testimonio en televisión. ¿Crees que le dio tiempo a ella de ser consciente de la importancia de esta denuncia pública? No, yo creo que ella no llegó a ser consciente, porque la repercusión, yo creo que el detonante fue la aparición, y el posterior asesinato fue cuando
una sociedad que en aquel entonces miraba hacia otro lado en temas de violencia de género, se volcó a la calle y sentimos ese arrope y ese calor. Y yo creo que jueces y fiscales se dieron cuenta de que evidentemente, como un juez decía en televisión, el problema era más grave de lo que ellos pensaban, y gracias a las asociaciones de mujeres y a todo el movimiento feminista se promulgó esa ley con el arropo. Yo creo que mi madre fue la gota que colmó ese vaso, y el 100% de los votos a favor del Congreso. Yo creo que hoy por hoy la aprobación de esa ley integral que se aprobó en el año 2004, tal y como se plantea esta sociedad y tal y como tenemos el panorama político, no sería posible. Lo creo yo, que soy Raquel Orante, y en mi opinión personal yo creo que no sería posible. Raquel, porque hay partidos políticos que niegan esta violencia. ¿Quieres añadir algo, Pilar, a esto? No, que está diciendo algo que es fundamental, que estamos en una situación que no solamente porque se niegue por parte de determinados partidos que esto existe, sino porque aquello fue un aldabonazo tan importante que posteriormente, por decirlo de una forma, la ciudadanía española se ha acostumbrado a este tema. Por eso para mí es tan importante, y lo señala Raquel y tiene toda la razón, es tan importante lo que decís desde los medios de comunicación, para que la gente otra vez empiece a tener interés. O sea, la clásica noticia de esta tarde ha sido asesinada una nueva mujer en Huelva, en Huesca, en donde sea, parece ser que ha sido un caso de violencia de género. Punto. Eso no incrementa la conciencia de la gente. Hay que añadir, a eso tenemos que añadir, como hemos dicho antes. Pues muchísimas gracias, Raquel. Te agradecemos especialmente que hayas querido atender la llamada del canal 24 Horas para contarnos el caso de tu madre, que sin duda se ha convertido en todo un símbolo de valentía. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, Raquel. Muchas gracias a vosotros, y como bien decía la compañera, yo creo que es importantísimo y fundamental el testimonio que vosotros dais. Es importantísimo cómo se trata la información, y sobre todo el tema de las imágenes. Nosotros como hijos hemos tenido que sufrir imágenes muy duras, y yo creo que estas imágenes también son innecesarias en medios de comunicación. Hay forma de dar noticias, y no todo vale. Y en este país, desde luego, no todo vale. Muchas gracias a vosotros. Gracias Raquel, y también gracias a ti, Pilar López Díez, lo voy a leer para no equivocarme, doctora en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense y autora de numerosos estudios, entre ellos Mujer, Violencia y Medios de Comunicación, y también de esa revista La Mujer Feminista de 1989, en la que ya se hablaba de las mujeres maltratadas y de la importancia de hacer algo. Muchas gracias. Gracias a Televisión Española. Gracias.